Muchas gracias, Tommy. Gracias por los coros. Buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta oportunidad. Si han prestado atención a todo lo que hemos cantado, se ha hecho esta gran distinción entre Dios y entre nosotros como hombres, hombres y mujeres, seres humanos, creados por Él, pero también apartados de Él por decisión propia. En esta noche quisiera llevarles a considerar una parábola, una lección cortita, pero muy, muy pertinente para este tiempo. Una de las cosas que distinguen a este tiempo que nos toca vivir es la avidez con la cual el ser humano trata de salir adelante, no muchas veces con trabajo o con el trabajo honesto, sino muchas veces a través de la búsqueda de la suerte en el juego o a través del engaño o posicionándose en lugares de poder para poder abarcar más y más en lo económico y pretender tener una cierta seguridad para su presente, para su futuro y también para el futuro de su familia. De hecho, nos queda el triste y nos va a quedar durante mucho tiempo como nación el triste registro de aquellos que estando en el poder o en el gobierno se aprovecharon de aquellos que sostenemos con nuestros tributos y con nuestros impuestos eh, el, el sostén de nuestra nación, de los servicios y todo lo que hace a nuestra comunidad o a nuestro pueblo. Nos va a quedar el triste registro de todos aquellos que utilizando ese poder se enriquecieron y lo peor de todo que jamás lo disfrutaron. Y aún así, teniendo todo lo que tienen, no lo podrán disfrutar jamás. Cuando el Señor Jesucristo tuvo que hablar acerca de alguien que es tan ávido de riquezas, tuvo que encontrarse en primer lugar con una persona que le vino a hacer una pregunta, que lo quiso utilizar en realidad antes de presentarle esta pregunta. Y les invito a que vayamos al Evangelio según Lucas, capítulo 12. Evangelio según San Lucas en el capítulo 12. Vamos a leer del versículo 13 al 21. En realidad los versículos que continúan a esta parábola, que es una parábola que surge de una situación real que el Señor Jesucristo vivió o experimentó con una persona, tal como vamos a leer, tiene su continuidad ya específicamente la enseñanza hacia los discípulos. Esta parábola no fue expresada al azar, tuvo la finalidad de poner en el corazón de los discípulos una enseñanza muy importante en cuanto al afán y la ansiedad y cómo muchas veces la ansiedad de una persona o el afán lo lleva a cometer terribles cosas en el afán de tener y obtener mucho más. Entonces, dice el Lucas capítulo 12, versículo 13, lleva por título en nuestras Biblias, el rico insensato. Dice así: le dijo al Señor Jesucristo uno de la multitud que lo acompañaba, multitud que lo seguía, multitud que lo escuchaba y multitud que veía el accionar del Señor Jesucristo. Entonces, al contemplar, él llega a esta conclusión. Le dijo uno de la multitud a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Evidentemente, este partir de la herencia tenía una dificultad en cuanto a lo que la ley establecía para la herencia que quedaba después de que alguien fallecía.
La ley establecía que la herencia tenía que dividirse, y en este caso eran dos hermanos, y las 2/3 partes de la herencia iban para el hermano mayor y la tercera parte de la herencia iban para el hermano menor. Es decir, que este joven hace una evaluación de lo que está diciendo la ley al respecto y no está conforme, no está conforme. Esto ya está legislado, está establecido, forma parte de las formas de administración de bienes, de los bienes de las personas fallecidas a sus deudos, y esto es durante siglos que se mantuvo de esta manera, pero este joven llega a un punto en donde se detiene y dice, lo que está establecido a mí no me sirve, no me conviene, entonces tengo que ir a alguien mucho más arriba que un simple juez en esta tierra, tengo que ir a alguien al cual he estado considerando y viendo para que ni siquiera pedirle el consejo, simplemente le voy a hacer la petición para que acceda a mi petición y haga lo que yo quiero que haga. Es decir, ya que vamos a repartir la herencia, para mí, dice él, lo más justo es que sea 50 y 50, la mitad para cada uno. La ley establecía las 2/3 partes para el mayor, la tercera parte para el menor. No sé cuánto tiempo el Señor se habrá detenido para pensar en el pedido de este muchacho. Lo habrá mirado con sorpresa, lo habrá reconocido en la multitud como alguien que lo seguía y lo acompañaba de tanto en tanto, lo habrá visto, habrá reconocido su rostro, pero lo que sí es cierto es que el Señor inmediatamente le da una respuesta en forma de pregunta y le dice, mas él le dijo, verso 14, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Quién me ha puesto? Es decir, mi tarea cuando uno avanza en el reconocimiento que el Señor Jesucristo hace de su trabajo aquí en la tierra, su trabajo siempre fue comparado con los parámetros de Dios y no con los parámetros de los hombres. De tal forma que el Señor Jesucristo dice, mi Padre, Dios, hasta ahora trabaja y entonces yo también trabajo. Mi trabajo, mi tarea es hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, aquí hay una voluntad humana que quiere interferir en la tarea del Señor Jesucristo en algo tan terrenal como es repartir una herencia y pretender obtener otro tipo de ganancia a lo que ya estaba estipulado. Considera la capacidad del Señor Jesucristo en cuanto a sabiduría, en cuanto a enseñanza, y quiere tomarlo como un juez de esta tierra para ponerlo, para que decida en una situación particular y personal. Y el Señor Jesucristo lo dice, no. ¿Quién me ha puesto? Y lo menciona hasta genéricamente. Le dice, hombre, le señala su condición, hombre. Yo no he sido puesto para venir a presentarme ante ustedes como un juez o como un partidor. Aunque todos aquellos que leemos la Biblia entendemos que en algún punto de la historia humana el Señor Jesucristo será aquel juez que juzga y que juzgará correctamente y justamente las intenciones del corazón de los hombres y juzgará seguramente también su destino en cuanto a la elección que hagan de su obra aquí en esta tierra. Y a partir del versículo 15, con la rapidez mental que seguramente el Señor tenía y con esa habilidad de poder elaborar enseñanzas de situaciones muy particulares, el Señor Jesucristo desarrolla esta parábola que dice lo siguiente. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come,
bebe, regocíjate. Y el versículo 20 es el broche de oro a toda esta enseñanza que el Señor Jesucristo está expresando. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Los títulos que aparecen en nuestras Biblias no son títulos inspirados, son títulos que fueron colocados, lo mismo que la división entre capítulos y versículos, para facilitar nuestro orden a la hora de leer el texto y nuestra comprensión. Por lo tanto, el primer título que aparece en este relato, el rico insensato, trata de marcar en principio, desde el inicio, las características de este hombre que el Señor Jesucristo está describiendo. Luego entenderemos, sin duda, que el Señor Jesucristo no estaba describiendo a una persona irreal o ideal. El Señor Jesucristo, en definitiva, estaba describiendo a este que le había venido con la pregunta acerca de su gran necesidad de tener más en cuanto a lo material que lo que las leyes que regían le otorgaban a cada una de las partes. Es decir, que el Señor Jesucristo, cuando define a este hombre en las palabras de Dios necio, lo está definiendo no solamente en la parábola como alguien X, sino que directamente, pienso yo, imagino yo, que las miradas habrán posado directamente en la persona de aquel hombre que hizo la primera petición. ¿Cómo vemos a las personas que nos rodean? Y especialmente aquellas que para nosotros tienen algún crédito en cuanto a fama, en cuanto a poder, en cuanto a capacidad de adquisición. ¿Cómo las vemos? Bueno, para muchos, las personas que tienen estas características son personas famosas. Dios las ve de otra manera. Para muchos son populares. Para muchos son personas ricas. Pero cuando cada una de estas características hacen que la persona no tenga en cuenta a Dios, Dios dice todo lo contrario. Famosos pero necios. Populares pero efímeros o cortitos en su existencia aquí en esta tierra. Ricos pero arruinados espiritualmente. Un hombre al que Dios llamó necio era ambicioso, tenía éxito, pero su corazón no era recto para con Dios. ¿Qué es lo que podemos aprender de este hombre necio? En primer lugar, podemos aprender que la prosperidad de este hombre necio es transitoria. Todo lo que podamos alcanzar en esta tierra tendrá siempre un principio y un fin. La palabra de Dios enseña también que en la medida que aumentan los bienes que el hombre posee, también aumentarán aquellos que se los van a consumir posteriormente. Y llegará un momento en donde todo aquello que conseguimos, poco o mucho, de acuerdo a la consideración o de acuerdo con quién nos comparemos en este plano terrenal, llegará un momento en que ya no nos va a pertenecer. Y en algún momento, si tenemos algún bien, tendremos que legarlo a través de alguna herencia, punto crucial en la experiencia de la humana en esta tierra, donde muchas veces la herencia ha sido motivo de separación, rupturas y quiebres familiares, porque nadie se ha quedado conforme con lo que la persona fallecida estableció a través de su testamento. Un tema para tener en cuenta siempre en cuestiones familiares. No es lo que nos queda, porque en definitiva ni siquiera lo produjimos nosotros, lo produjo otra persona. Y si algo nos tocara de alguien que ha fallecido o alguien que deja un testamento, más que conformes tendríamos que quedarnos. Nunca nos perteneció, siempre nos fue dado. Nunca nos perteneció, siempre nos fue dado. La prosperidad de este hombre necio es transitoria. Su hacienda había producido en abundancia, dice versículo 16, la heredad de este hombre había producido mucho.
La heredad de este hombre rico había producido mucho y hay un punto en que él pasa por alto y es que no la había producido él. No la había producido él, no tenía la capacidad de hacer que la tierra le devuelva en bienes el fruto. Aún ese pequeño detalle le seguía perteneciendo a Dios. Él es el que hace el sol salir, Él es el que hace que las estaciones cumplan su ciclo, Él es el que hace que la lluvia caiga en esta tierra, Él es el que hace que la semilla germine, Él es el que hace que la planta dé el fruto correspondiente de acuerdo a la cosecha que se ha trabajado. El hombre solamente tenía que recoger aquello que Dios en su bondad le había otorgado y sin embargo él pasaba por hecho esta realidad. La tierra, dice, es como que él dijera que la tierra se me debe a mí. El fruto se me debe a mí. Es lógico que yo tenga todos estos bienes y es lógico que yo tenga toda esta ganancia, porque en definitiva la tierra me está sirviendo a mí. Se olvidaba que aún en esto Dios también tiene la última palabra. Su hacienda había producido en abundancia, su orgullo era mucho más grande que su cosecha, y según él era el tiempo de construir nuevos graneros. Todos aquellos que lo miraban de afuera seguramente podrían decir, qué hombre exitoso, qué hombre capaz, qué capacidad de administrar o qué capacidad de recoger y tomar el fruto de esta tierra. Y sin embargo, Dios sigue mirando distinto a como vemos los hombres aquí en esta tierra. Pero algo importante faltaba, porque todo lo que poseía era pasajero, era temporal. Él no era rico para con Dios, porque así en definitiva el mismo Señor Jesucristo lo define en el último versículo. Él dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué significa ser rico para con Dios? Nosotros enriquecemos a Dios, nuestra existencia enriquece la existencia de Dios. No, ser rico para con Dios es tener en cuenta a Dios en nuestra vida, aún en los pequeños detalles. Es reconocer que lo poco o lo mucho que pueda poseer viene en primer lugar de su mano, de su buena voluntad, de su bondad, de su consideración, de su condescendencia al ver nuestra humana necesidad de vestido, de comida, de abrigo. Y de hecho la palabra de Dios dice que teniendo estas cosas tendríamos que estar conformes porque vienen de su mano. Ser rico para con Dios es el reconocimiento que tenemos que hacer cada día que nos despertamos, que nuestros ojos se abren cada mañana, sea la hora que se despierte cada uno, ¿no? Algunos más tempranito, otros un poco más tarde, pero cada día que abremos nuestros ojos en esta tierra, tendríamos que ser ricos para con Dios en el reconocimiento y en el agradecimiento de decirle, Señor, lo poco o lo mucho que tengo, lo que me diste el día anterior para vivir, lo que me darás este día para extender un día más de mi existencia. Te doy gracias porque viene de tu mano, porque de tu mano procede. Quiero ser rico en ese sentido. Y el hombre y la mujer que son ricos en este aspecto son hombres y mujeres agradecidos. No damos por sentado que el plato de comida que está en nuestra mesa sea abundante o sea poquito y lo suficiente necesario para mi comida de este día. No damos por sentado de que aparece mágicamente. Si es cierto, detrás de esto puede estar nuestro trabajo, detrás de esto puede estar nuestro esfuerzo, detrás de esto puede haber nuestra habilidad en diferentes rubros o áreas en las cuales nos desarrollamos para obtener el bien para nuestro hogar, para nuestra familia. Pero siempre detrás de todo esto tan cotidiano y tan común a nosotros, detrás de todo esto está la buena voluntad de Dios, su cuidado sobre todos los hombres, que hace salir el sol para absolutamente todos, los buenos y los malos. Entonces, este hombre no era rico para con Dios. Lo segundo que podemos ver es que no solamente la prosperidad del necio es transitoria, sino que la seguridad de este hombre es una seguridad falsa. Dice en el versículo 18 que dijo él, esto haré. Un hombre determinado, un hombre con una voluntad firme, ve todo lo que tiene y proyecta lo
que más podría tener si hace lo que va a hacer. Derribaré mis graneros. Él dice, tengo mis graneros. Los voy a derribar porque estoy viendo la cosecha que viene y me voy a quedar escaso en espacio y en ambiente para guardarlo. Los voy a hacer mucho más grandes, mucho más grandes. Y allí voy a guardar todos mis frutos y todos mis bienes. Su futuro parecía seguro. Muchos bienes tiene guardados para muchos años. No tenía preocupaciones en cuanto a su posibilidad de jubilación. Y el presente parecía perfecto. Vamos, tómalo con calma. ¿Cómo que se dice en inglés esa frase? Take it easy, ¿es algo así? Take it easy. Tómalo con calma. Tómalo con calma. Podés comer, podés beber, regocijate, tenés tiempo para descansar y disfrutar. Él no tenía preocupaciones en cuanto a su presente y en cuanto a su futuro. Pero esta seguridad es falsa. ¿Por qué es falsa? Bueno, lo interesante de todo esto es que cuando Dios le da el nombre o lo califica de esta manera, necio, no es una palabra insultante, es una palabra realista. A veces pensamos, mientras vamos hacia el Salmo 53, que es un eco del Salmo 14, son dos salmos que prácticamente están planteando lo mismo. A veces pensamos que la expresión necio es una expresión que apunta al intelecto de las personas, como si las personas fueran tontas, como si las personas fueran estúpidas en su proceder, que no tuvieran parámetros o inteligencia para tomar decisiones. De hecho, nos damos cuenta de que este hombre no tenía estas características. Pero la necedad en cuanto a la Biblia, cuando Dios le dice necio a este hombre, no está apuntando a su intelecto, está apuntando a su carácter moral, está apuntando hacia su negación de la participación de Dios en cuanto a la obtención de aquellos bienes. Está hablando de aquel hombre que se planta y dice, como dice el Salmo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Tengo estos bienes, no necesito de Dios. Tengo esta forma de vivir, no necesito de Dios. Tomo estas decisiones como yo quiero en mi vida, no necesito de Dios. No está negando la existencia, está negando la influencia de Dios en su vida y está negando la injerencia de Dios en su vida. Todos nosotros, cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios. Es cierto, participación de carne y sangre, participación de un hombre, de una mujer, en una unión para que de esa unión nazca una persona. Todos nosotros venimos de la misma manera, nuestros hijos han venido de la misma manera, así vienen nuestros nietos y así vendrá nuestra descendencia. Pero la vida la da Dios. La vida la da Dios. Y entonces, ¿quién puede decir que puede vivir un segundo más o un minuto más sin que Dios no lo permita? Bueno, el necio hace eso. No es una cuestión de entendimiento, no es una cuestión intelectual, es una cuestión de su postura ante el conocimiento de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Y aquí es interesante que está hablando en tercera persona y está señalando a aquellos que dicen que no hay Dios. Y dice que estos hombres se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera o no hay ni aún uno. Cuando el Señor Jesucristo pone en la boca de Dios esta expresión, esta palabra fuerte que puede parecer insultante, que puede parecer ofensiva, que puede parecer que lastime la sensibilidad de este hombre rico y tan capaz, lo único que está haciendo el Señor Jesucristo es poner la palabra justa que ya fue definido hacía tantos siglos atrás de lo que significa un hombre necio, un hombre que no tiene en cuenta a Dios, un hombre que no tiene en cuenta a Dios. Y entonces nos encontramos que no solamente la prosperidad del necio es transitoria,
que no solamente la seguridad del necio es falsa, sino que también la eternidad del necio es terrible, es terrible. Porque aquel hombre que no tuvo en cuenta a Dios durante toda su vida, menos en esa noche en donde recibe este llamado. Después de que él se regocija acerca de aquellos bienes guardados por muchos años y en donde se invita a sí mismo, habla consigo mismo, habla con su alma y se dice a sí mismo, bueno, a partir de ahora come, bebe, regocíjate, repósate, descansa, dice, pero Dios le dijo. Y estas 4 palabras, pero Dios le dijo, marcan una realidad en esta misma hora y también en este mismo lugar. Querido joven, querida joven, querida mamá, querido papá que nos acompaña en esta noche, no solamente le damos gracias por haber accedido a la invitación de un amigo, de un conocido, de un hijo, le damos gracias porque tiene la oportunidad de escuchar lo que Dios le dice a aquellas personas que no tienen en cuenta a Dios, que no lo tienen en cuenta a Él. No se trata de una cuestión religiosa, no se trata de una cuestión de práctica, no se trata de una cuestión de costumbres, se trata de una cuestión de reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Porque Dios despliega su mirada, lo leímos en el Salmo 53, Dios despliega su mirada sobre esta tierra y dice, no hay justo ni siquiera uno. No hay ni siquiera una persona que dé la medida que Dios exige o pide para estar en buena relación, para estar en paz con Él, para estar en condiciones, para poder estar en este lugar de relación con Dios. No hay ni siquiera uno. Ninguno de nosotros puede llegar a esa medida. Ninguno puede hacerlo. Ni nuestra religión, ni nuestra práctica religiosa, ni nuestra moralidad, ni nuestras buenas costumbres, nada de lo que nosotros pensemos que puede agradar a Dios para acercarnos a Él, lo podrá hacer jamás, jamás. Por eso es que Dios mira desde el cielo, contempla a este hombre y le pone esta calificación. Podría decirte buen administrador, podría decirte excelente ¿cómo? Financista, ahí está, no, esa era la palabra. Excelente financista. Podría decirle tantas cosas buenas que de hecho uno mira a este hombre y la verdad que es admirable porque llegó a este punto en donde produjo, administró y ya miraba un futuro espectacular. Pero se olvidaba de este pequeño detalle que Dios no mira como nosotros vemos. Nosotros seguramente, y a veces nos sucede, nos seguimos admirando de tantos hombres y mujeres famosos. Deportistas, es decir, todos los rubros en cual una mujer pueda desarrollarse en esta tierra. Y hasta inclusive los podemos tomar como modelo para imitar, para seguir y para tenerlo en cuenta, para quizás querer hacer lo mismo y desarrollar una vida similar, igual para lograr esos logros. Pero en definitiva, tanto los que tienen mucho como los que tienen poco, tenemos la misma definición o el mismo punto que Dios le da a todas las personas. Porque Dios contempla a este hombre sobre tantos hombres en esta tierra y tal como lo expresó hacia tantos siglos atrás, le dice, necio, insensato. No fuiste capaz de ver en todo el devenir de tu existencia, en todo lo bien que te fue y en todo lo que lograste. No fuiste capaz de verme a mí bendiciendo el fruto de tus manos, bendiciendo tu trabajo, bendiciendo tu tarea. Simplemente viste un resultado y ese resultado te lo arrogaste para vos mismo, pretendiendo que tu capacidad y tu esfuerzo fue lo que finalmente te dio el éxito en tu cosecha. Y Dios dice, no es así, no es así. Esta noche vienen a pedir tu alma. Esta noche
Y eso es lo terrible cuando estas palabras salen de la misma boca de Dios y donde el Señor Jesucristo lo pone sobre el tapete y nos dice a todos, no solamente a este hombre, a todos nos dice que posiblemente esta noche sea la noche que vengan a pedir nuestra alma. ¿Quién puede decir que no va o que no puede suceder así? ¿Quién de los que estamos acá podemos decir, yo estoy seguro que en 2 minutos más no voy a estar? Espero que si yo caigo acá duro no se me asusten tanto. Quiero que tengan la seguridad que no es un problema para mí en miedo o temor o en pánico al respecto. Porque es algo que ya ha sido resuelto en mi vida hace mucho tiempo atrás, teniendo en cuenta a Dios, teniendo en cuenta quién es Él, teniendo en cuenta quién soy yo y en mi necesidad de hombre pecador, de pedirle perdón a Dios, de creer en lo que Él hizo a mi favor y entender que Él se acercó a mí y yo no me acerqué a Él. Él vino a mi vida. Si yo muriera en este instante, o si el día de mañana aparecieran los obituarios, está nombre, apellido, fecha, QEPD, ¿sí? Que en paz descanse, y no tengan duda que voy a estar descansando en paz, voy a estar descansando en paz. No parto de este mundo por ser necio, no partiré de este mundo por haberle creído a Dios. Y Dios me dice que yo soy pecador y que necesito una solución para este problema. Y ese problema que es el pecado y el resultado del pecado que es la muerte física, pero peor aún la muerte espiritual que nos separa eternamente de Dios, tiene una sola solución. Y esa solución tiene un nombre, tiene un rostro. Y fue una persona histórica que ocupó un tiempo y un espacio en esta tierra. Y esa persona se llama Jesús, el mismo que nos deja esta parábola. El mismo que le da la autoridad al Padre para que diga lo que es toda persona que no tiene en cuenta a Dios. Dios nos dice a todos aquellos que alguna vez no tuvimos en cuenta a Dios, nos dijo que éramos como necios. Les dice a todos, si hubiera alguna persona presente en esta noche que no tiene en cuenta a Dios en su vida, Dios te dice necio. Y no es por una cuestión intelectual, es por una cuestión moral, es un problema de tu alma. Estás lejos y apartado de Dios a causa de tu pecado. Y si esta noche vinieran a buscar tu alma, ¿dónde abrirías tus ojos en la eternidad? ¿Dónde? Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Como diciendo, no sirvió de nada. No sirvió de nada. La perspectiva de eternidad para este hombre es una perspectiva horrible, terrible. En la última noche de este hombre en esta tierra, sus posesiones ya no le iban a servir para nada. No se las podía llevar consigo, como han intentado durante generaciones y generaciones de hombres que se hicieron sepultar, no solamente con sus bienes, sino también con su servidumbre. ¿Sí? Se llevaron en una tumba a personas que fueron obligadas a ser sepultados con él o con ella, grandes, especialmente las culturas antiguas. No solamente se iba el que había fallecido, se llevaba con él a todos los bienes y todos los siervos, hasta las mascotas se llevaban, embalsamaban todo, adentro, me los llevo. ¡Qué necio! ¡Qué necios! Qué culturas alejadas de Dios, qué necios. No se las podía llevar consigo. Sus herederos posteriormente pelearían por esta ganancia. Él no se había preparado para la eternidad, solamente miraba su presente. Se había preparado para este presente y lo que él pensaba que podía vivir hacia adelante. Cosecharía sus obras, pero nunca cosecharía los campos. Cosecharía el resultado de sus obras, vivir lejos de Dios, pero nunca alcanzaría a cosechar sus campos, de sus campos a la condenación eterna. Dios mira en esta noche. Dios mira, no tenemos ninguna duda al respecto. Cada vez que predicamos el Evangelio tenemos esta plena seguridad. Dios está mirando. Y está mirando tu vida, está considerando tu existencia presente
y sabe lo que puede suceder, como lo sabemos cada uno de aquellos que hemos pedido perdón por nuestros pecados. Sabe lo que significa, como también sabemos lo que significa morir sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. No porque lo hayamos experimentado, sino porque le hemos creído a Dios a través de su palabra. Porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, ¿qué cosa? Juicio. Qué interesante que en definitiva iba a haber juicio y el Señor toma esta idea del juicio final para este hombre sin Dios y lo va a aplicar directamente a aquel que le vino a pedir a él que actúe como juez. Y aquel que le pidió al Señor que actúe como juez, diciéndole, Señor, dile a mi hermano que podamos repartir la herencia de otra manera, habrá estado escuchando esta parábola y no sabía dónde meterse, porque en definitiva estaba hablando de él, como también habla de mí, como también habla de cada uno de nosotros. El Señor nos mira en esta noche y nos dice, la eternidad está mucho más cerca de lo que uno piensa. Porque ninguno de los que estamos aquí sabemos cuánto habrá de durar nuestra existencia aquí en esta tierra. Así es el que hace para sí tesoro, para él. Así es, exactamente así de necio, porque nada trajo a este mundo y nada habrá de llevarse. Y no es rico para con Dios. Yo quisiera que en esta noche consideres esta posibilidad de pensarlo así. ¿Y si esta noche fuera la última noche de tu vida en esta tierra? Si fuera la última, si fueran tus últimas horas, si fuera tu último descanso, si fuera la última oportunidad de apoyar tu cabeza en tu almohada y no hubiera un nuevo amanecer, tus ojos ¿dónde se abrirían? ¿Tu eternidad cuál sería? El calificativo de necio se aplicaría a tu vida porque escuchando el mensaje de salvación cerraste tu corazón y no quisiste pedir perdón por tus pecados, no quisiste aceptar a Jesucristo como Salvador. ¿Sería esa tu condición? O como muchos de los que estamos aquí presentes, tendrías la seguridad que cerrados nuestros ojos en este mundo se abrirían en la gloria para contemplar cara a cara al cual muchas veces cantamos cara a cara, espero verlo más allá del cielo azul, contemplar al Señor Jesucristo, contemplar su rostro y darle gracias porque nos apartó de la necedad y nos puso en el mejor lugar en la relación con Dios. Si tus ojos se cerraran en esta noche, ¿dónde se abrirían? ¿Dónde pasarías la eternidad? Por lo tanto, este día no es un día común, no es un día más, no es un día igual a los otros. Este es tu día de salvación. Este es tu día de salvación, esta es tu oportunidad para dejar de lado todo aquello que te apartó de Dios y te acerques a través de la obra de Jesucristo su Hijo para pedir para pedir perdón por tus pecados y recibirlo en lo más profundo de tu corazón. Que le puedas decir sinceramente, la verdad es que ahora entiendo que todos estos años lo viví lejos, pero ahora no lo quiero. No quiero vivir así. No quiero ser un hombre necio, no quiero ser una mujer necia. Quiero ser un hombre o una mujer que entendiendo mi condición delante de Dios, le creo. Y al creerle, lo recibo. Y al recibirle, le acepto. Ojalá que en esta noche, y lo voy a decir de la forma más clara posible, no seas necio. No seas necio. No lo seas. Ojalá que en esta noche tomes la mejor decisión de tu vida, porque no sabemos si será la última. Claro, muchas veces se nos ha criticado en el mensaje de la predicación del Evangelio, se nos critica porque les hablamos del infierno a los niños en la escuela dominical, y la verdad es que nunca lo vamos a dejar de hacer, porque de niños tienen que comprender su necesidad de Dios. Una vida ganada desde pequeñitos para Dios es una vida completa. Es una vida completa. Muchos de nosotros llegamos con una vida ya un poco más gastada. Y lo que nos quedó era lo que nos restaba hasta que Él nos llame a su presencia. Muchas veces se nos critica porque
hablamos acerca de la eternidad con Dios o la eternidad sin Dios. Porque hablamos acerca de una condenación eterna y hablamos de una salvación eterna. Porque hablamos, dice, o nuestra predicación tiene que ver con el miedo y con el temor. Ojalá tuvieras temor, ojalá temieras más. Y ojalá vieras la eternidad como Dios la ve, porque Él conoce la eternidad con Él y la eternidad sin Él. Lo único que nos queda aquí al respecto es que vamos a decidir. No seas necio, no lo seas. Y que en esta noche, en el lugar donde estás, puedas pedir perdón por tus pecados, recibir a Jesucristo en tu corazón y ser salvo y ser rico para con Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias.